Bueno, ya estamos en comunicación con el escritor argentino Jesús María Silveira. Jesús es licenciado en Administración de Empresas y ha escrito, entre otras obras, un libro llamado Un viaje a la esperanza, salir de la pobreza con trabajo y dignidad. Muy buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por atendernos a Citas de Radio. Bueno, buenas tardes. Acá estoy en un bar en Buenos Aires, Jesús. frente al Congreso de la Nación. Ah, mira qué bien. Acá estamos en la provincia de Buenos Aires, muy lejos de ese lugar. Jesús, mi nombre es María Elisa Peirano y vamos a conversar un ratito. Te hemos encontrado por nuestro interés en este padre argentino, que la verdad que nadie es profeta en su tierra, porque recién ahora hemos conocido su historia. ¿Querés contarnos un poquito quién es el padre Pedro Peca? Sí, cómo no. Yo lo conocí a Pedro hace 12 años atrás, que él había venido a la Argentina a visitar a sus padres, que vivían en Ramos Mejía, después fallecieron, y leí una nota en el diario de La Nación sobre la obra de él. En ese momento yo tenía, como ustedes, un programa de radio en Radio Cultura. Ajá. Con mi mujer, y lo llamé por teléfono para ir a hacerle una nota. Fui a hacerle la nota, me encontré con una persona muy especial que tenía una energía muy especial y que me atrapó, digamos, ¿no? Yo ya había escrito muchos libros, más o menos 10 libros antes de conocerlo a él. Y luego de hacerle la nota le dije: mira, Pedro, me emociona tu historia, me impacta, me gustaría escribir un libro sobre lo que vos hacés. Y bueno, me dijo: venite a Madagascar, y viajé allá en el año 2003 y viví con él un mes, y bueno, desde ahí capté no solo lo que era su obra, sino su personalidad y su mensaje, ¿no? Contanos un poco a la gente que quizás no escuchó hablar de él, ¿qué hay en Madagascar? Dice una obra que se llama Cite Akamazoa. La obra que él fundó se llama Akamazoa, que quiere decir los buenos amigos. Uh-huh. Pedro Peca en este momento tiene 68 años, nació en la Argentina, en Ramos Mejía, de padres eslovenos que vinieron a la Argentina huyendo del comunismo de Tito después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pedro, cuando era joven, sintió vocación religiosa y entró en la congregación de San Vicente de Paul, que acá son conocidos como padres vicentinos, digamos. Ajá. Esta congregación, que se llama la Congregación de la Misión, son sacerdotes misioneros. Ya San Vicente de Paul en los años 600 y pico había mandado misioneros a Madagascar, 1600 digo, misioneros a Madagascar, porque Madagascar era una colonia francesa. Ajá. Y entonces Pedro, cuando estaba haciendo su seminario acá en la Argentina, como dice él, en ese momento en la Argentina no había mucha pobreza. El índice de pobreza en esa época en la Argentina era 4 o 5%, no como el que ahora dice Cristina, sino realmente. Sí. Y entonces pedían voluntarios para ir a Madagascar, un país pobre. Él siempre tuvo una formación de sus padres y una mentalidad de ayuda al prójimo, y se ofreció como voluntario, y ya hace casi 40 y pico de años que está en Madagascar. Sus primeros años fueron en el sur de la isla, en una zona selvática, donde como su papá le había enseñado a construir, porque era constructor, Luis Peca, Uh-huh.
Él de ahí en el sur empezó a ayudar a construir algunas capillas y después algunas casas y también así lugares comunitarios. Bueno, siempre dándose a la gente. Su otra pasión era jugar al fútbol. Ujú. Él jugaba muy bien al fútbol, a mí me consta porque lo he visto ya de grande patear al arco muy bien. Y cuando era joven acá en Argentina estuvo por entrar a jugar en Vélez Sarsfield, pero en un momento en el seminario le dijeron que tenía que optar entre ser futbolista o seguir a Cristo, y bueno, él prefirió seguir a Cristo, pero siempre el fútbol le ha ayudado en su vida a relacionarse con la gente. Primero cuando llegó a Madagascar, que es una isla en el África, la isla más grande del África, enfrente de Mozambique, donde hay una mezcla de africanos y asiáticos. Ujú. Y bueno, él llegó ahí enviado por su orden al sur de la isla. La mayoría eran negros o asiáticos y era el único hombre blanco, por su ascendencia eslovena, rubio, de ojos celestes. No sabía el idioma. Ellos hablan el malgache, es una lengua africana, y la manera de empezar a conectarse con la gente fue a través del fútbol. Ajá. Empezó a jugar al fútbol con los chicos, con los jóvenes, y bueno, después todo el mundo quería que el cura blanco jugara en el equipo de ellos, y bueno, así, ¿no? También el fútbol le sirvió más tarde porque después de hacer esa primera experiencia en el sur de Madagascar, fue a Francia a vivir, a terminar su formación en filosofía y teología. Y también jugando al fútbol conoció al hijo del que fuera primer ministro francés, François Mitterrand. Ujú. Se hizo amigo. Y después la madre del hijo de Mitterrand lo ayudó bastante en los comienzos de Acamasoa. Ajá. Pero lo cierto es que cuando terminó su formación volvió al sur de Madagascar, a esa zona, como te digo, selvática, y hasta se contagió la malaria o el paludismo, ¿no? Y bueno, estuvo muy mal de salud. Y como él siempre cuenta, cuando peor estaba, el Señor fue cuando más le pidió que hiciera algo, ¿no? Él quería tener un año sabático, entonces lo trasladaron a la capital de Madagascar, que se llama Antananarivo, un nombre complicado. Ujú. Y bueno, cuando fue trasladado a la capital, un día pasando frente al basurero municipal, vio a unos niños que estaban peleando por comida con unos cerdos. Y bueno, ahí empezó su fuerte conmoción interior. Dijo, esto no puede ser, esto no es de Dios, esto es de los hombres, de los dirigentes, de los políticos que no hacen nada por la gente. Como que se indignó de ver esa imagen. Sí. Bueno, entonces un día se subió en su moto, que tenía una moto, y fue al basural a hablar con la gente. Esto hará ya más o menos 25 años, que es lo que tiene de vida la fundación de la asociación Los Buenos Amigos. Claro. Y fue a hablar a la gente y les dijo, si ustedes están dispuestos a trabajar, yo los voy a ayudar. Bueno, ahí empezó dijiste una palabra clave, Jesús, que vos hace 10 años cuando escribiste el libro, dijiste en una entrevista, aquel sacerdote tenía algo para decirnos a los argentinos, ¿no? Y, Sí. y un poco la nota nuestra con vos era para volver a valorizar ese mensaje cuando se relaciona la pobreza con el trabajo y con la dignidad. Porque el trabajo está tan Sí. devaluado hoy en nuestra sociedad que me interesaba
rescatar esa parte. ¿Están dispuestos a trabajar? Fue lo que les preguntó él. Sí, sí, porque evidentemente Pedro no está de acuerdo en hacer asistencialismo con aquellas personas que están en condiciones de trabajar, ¿sí? Si se trata de ancianos, niños, discapacitados, pero aquellas personas que están en condiciones de trabajar, que viven en los pueblos de la Asociación Acamasoa, que son más de 30.000 personas y ya como 500.000 que han recibido ayuda temporaria, tienen que trabajar, tiene que haber una contraprestación por una cosa muy sencilla, porque el trabajo dignifica. Claro. El trabajo dignifica a la persona. No es malo que haya comedores escolares en la Argentina, pero es mejor que los chicos coman en su casa. ¿No es cierto? Claro. Entonces, el mensaje de Pedro es tender al ideal, y lo dice una persona que se embarró, se metió en el barro a construir viviendas con los pobres, que se enfermó por ellos. O sea que tiene autoridad moral porque hace lo que dice. Claro. Hay mucha gente en la política y también en nuestra querida Iglesia Católica que habla mucho pero no hace nada, ¿no? Y Pedro, bueno, esa escena cuando él les hizo esa propuesta fue muy fuerte también para mí cuando él me la contó, porque él entró al basurero y eran todos negros los que estaban ahí. Él era un rubiecito de ojos celestes, europeo. La gente vivía en unas casitas de cartón, como dice él, de 1,20 m de altura. Le preguntaron, ¿qué querés, blanco? No, yo quiero hablar con usted. Bueno, hablar, le dice, no, yo cuando alguien me toca la puerta y quiere hablar conmigo, lo hago pasar a mi casa. Entonces yo digo, ¿querés pasar a nuestra casa? Esta es nuestra casa. Y entonces él dice que al agacharse y entrar, digamos, agachado a esa casita de cartón, fue muy significativo para él, pues fue hacerse uno con el otro para después poder levantarlo o ayudarlo a levantarse, Claro. ayudarlo a ponerse de pie. Y cuando hoy uno ve los pueblos de Acamasoa construidos por la gente, y con la ayuda de Pedro y de todos los voluntarios que trabajan con Pedro, que son más de 500 personas, la verdad que te emocionás porque las casas son lindas, tienen huertita. Como dice Pedro, ¿por qué las casas de pobres tienen que ser feas? Tienen que ser lindas. Y bueno, básicamente el mensaje del padre Pedro Peca dentro de la Iglesia Católica a mí me pareció único. Nunca lo había escuchado con tanta fuerza. He escuchado otros mensajes de gente que hace mucho, pero la particularidad de este proyecto es que no solo se construyen viviendas, escuelas, hospitales, dispensarios, sino que también ellos tienen como microemprendimientos, empresas pequeñas, algunas más grandes con una cantera, con la cual han podido construir todas las calles de los pueblos y las casas, parte de las casas. Entonces me pareció único el proyecto en el sentido que me hacía acordar mucho a lo que fueron las misiones jesuíticas en América, ¿no? Claro. Jesús, bueno, ¿hay algún proyecto en el futuro, en tu horizonte de futuro con esta historia todavía? Bueno, a mí lo primero que me gustaría es que este mensaje llegue más dentro de la Argentina,
a todos los dirigentes políticos sociales y también a muchos religiosos de que, digamos, es posible. Lo más importante es generar fuentes de trabajo. Yo estuve muy atento, meditando sobre todo lo que dijo el Papa Francisco, de quien también escribí un libro hace 3 años, que se llama Francisco, un signo de esperanza. Yo siempre también con la esperanza. Sí. Y bueno, el tema es cómo salir de la pobreza. Y hay 2 partes, a mí me parece, ¿no? Lo digo también como profesional del área económica. Una parte es, hay que generar empleo. El empleo se genera incentivando la inversión, dando seguridad jurídica, apoyando la creatividad, apoyando al empresario, pero también hay que trabajar mucho en lo que es el cooperativismo, el esfuerzo, el compartir. El otro día que lo fui a ver a Pedro, cuando estuvo acá en Argentina, lamentablemente porque falleció un hermano de él, me decía Jesús, más que dar hay que compartir, más que dar hay que compartir, y invito a ustedes y a los oyentes meditar sobre esa frase, porque el compartir es más fuerte que el dar, ¿no? Claro, absolutamente. Es más integral, es más de comunión, para la sociedad, una sociedad que es más, que tiene que ser más solidaria y compartir, pero también volviendo siempre al tema de que lo más importante es que la gente se dignifique trabajando, teniendo ganas de progresar, teniendo ganas de... Yo, por ejemplo, a mí, que me disculpen los que me oyen, a mí cuando se habla de urbanización de la Villa Miseria, yo no estoy de acuerdo. Para mí hay que darle posibilidad a la gente que salga de ese lugar, que se vaya, que tenga una vivienda digna, donde no haya hacinamiento, donde pueda tener un jardincito, una huerta, unas flores. Yo no lo comparto, esa idea de urbanizar las villas. Yo creo que hay que crear pueblos dignos y dar las posibilidades a la gente para tener su propia vivienda dignamente, donde criaron a familia. Pero bueno. Bueno, Jesús, nos quedamos con esa frase para meditar. Más que dar, hay que compartir. Te agradezco muchísimo por estos minutos que conversaste con nosotras. Y bueno, invitamos a los que les interesa seguir profundizando en este tema que compren tu libro, Un viaje a la esperanza, de la editorial Lumen. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por estar. Gracias a ustedes. Gracias. Les mando un beso. Adiós. Chao.